Alumnos, buenos días. Alumnos, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con la clase. Ya que hemos visto propiedades de los materiales y hemos visto prácticamente la ley de Hooke, tanto para el valor de la relación del diagrama, o sea, de la relación proporcional, ¿no? Del diagrama esfuerzo normal de formación unitaria, ¿no? Que se representa por la letra E, que es igual al esfuerzo normal promedio entre el valor de la deformación unitaria longitudinal, ¿ya? Y también hemos hallado la ley de Hooke, que se representa por la letra G, que comprende la relación proporcional entre el esfuerzo cortante promedio y la deformación unitaria angular, ¿ya? Como ustedes ven, entonces, hemos visto el segmento que se mantiene rectilíneo hasta el límite de proporcionalidad, ¿no? O límite elástico, porque está prácticamente cerca, y ustedes ya lo han visto que en el caso de una probeta de acero estructural, prácticamente se definen estos conceptos en los cuales visualiza el comportamiento elástico, que es hasta el límite de proporcionalidad o límite elástico, y de ahí vendría a ser el comportamiento plástico, ¿no? Que ya hemos visto es cuando el material, aunque no le agreguemos fuerza, no incrementemos fuerza, el material se deforma, fluye. Por eso también que se le dice esfuerzo de fluencia, hasta alcanzar una ordenada máxima, y de ahí, o sea, el endurecimiento, la resistencia a la deformación del material, y de ahí, debido al fenómeno de estricción, se produce la rotura de la probeta, ¿no? Ya ustedes han visto ese comportamiento y prácticamente nosotros ya hemos dicho que vamos a trabajar en el comportamiento elástico, donde se mantiene la proporcionalidad del esfuerzo versus deformación unitaria, ¿ya? Tanto para el esfuerzo normal como para el esfuerzo cortante del material. Bien, alumnos, entonces eso prácticamente es importante porque me va a servir para la deformación unitaria, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a continuación de lo que hemos visto, propiedades del material, aprovechando el ensayo a tracción de una probeta de acero estructural, ¿no? Vamos a continuar con lo que sería la deformación unitaria, ¿ya? Bien, alumnos, ¿hay alguna pregunta hasta acá, alumnos, por si acaso? Alumnos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? No, profesora. Bien, alumnos, me imagino que deben haber estado revisando la bibliografía y viendo las aplicaciones, ¿no?, que conllevan hasta el momento, que prácticamente son aplicaciones directas de los conceptos que hemos visto. Prácticamente la parte que podríamos decir es, tal vez un poco más complicada, es la parte de estática, ¿no? La parte de determinar las reacciones, si es isostático o hiperestático, más que nada, pero si es hiperestático, tengo que utilizar las ecuaciones ¿cómo se llama?, de la forma del sistema deformado, ¿no?, de la geometría. Pero todavía son aplicaciones directas lo que hemos visto hasta el momento, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver lo que es deformación unitaria, ya incluyendo todos estos conceptos que estamos viendo, los vamos a aplicar en ejercicios
en donde tengan todas estos conceptos que estamos viendo hasta el momento. Bien, entonces, deformación, vamos a ver deformación unitaria, componentes cartesianos de una deformación unitaria y deformación unitaria pequeña. Bien, la deformación, dice, es el cambio de tamaño y forma de un cuerpo cuando es sometido a una carga, ¿no? Ya vemos que se deforma el cuerpo. Dice, las deformaciones pueden ser visibles, ¿no? O pasar inadvertidas, o sea, las deformaciones pueden ser pequeñas, ¿no? En el caso de una deformación visible, pues ya sabemos que la banda de hule, si tú lo estiras, pues ves el alargamiento, ¿no? Y en el caso de una deformación inadvertida, o sea, que no es, a la vista humana, no se puede advertir, no se puede ver. Por ejemplo, cuando se produce debido al peso propio del edificio, ¿no? Prácticamente lo que se ha acortado, ¿no? Bien. Además, dice, ocurren deformaciones cuando la temperatura del cuerpo cambia. Eso ya ustedes lo han visto en física. Ustedes han visto que un elemento sometido a un incremento de temperatura se alarga, ¿no? Y cuando es sometido a un decremento de temperatura, se acorta, ¿no? Y también tiene que ver, pues, con las restricciones totales y las restricciones parciales. Porque si es restricción libre, ese elemento, pues, se va a estirar, ¿no? Hasta lo que le permita el valor su coeficiente térmico, ¿no? De dilatación lineal, alfa, ¿ya? Pero si ese elemento está restringido total, como puede ser un empotramiento en ambos extremos, ¿no? Y el elemento esté sujeto a ese empotramiento doble, va a tener una restricción total, debido también que puede ser un incremento de temperatura o un decremento de temperatura, ¿no? Pero si está sujeto a una restricción parcial, puede ser una articulación, ¿no? Puede ser un cable, o puede ser una barra rígida, ¿no? Que me permite una deformación parcial, de tal forma que está restringida esa deformación, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Bien. Vamos a ver entonces que la deformación es prácticamente el desplazamiento de un punto. Dice, la cantidad vectorial utilizada para medir el movimiento de un punto de una posición a otra. Por ejemplo, ¿no? Este elemento es el cuerpo no deformable y sobre este cuerpo voy a tener 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Prácticamente AB me está determinando un cateto y AC también otro cateto. Y el ángulo comprendido, ya que A es el vértice, hay un ángulo comprendido entre esos dos catetos que es teta, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense que acá el cuerpo no está deformado, pero aquí, como se trasladó el punto A de esta posición A a la posición A', se traslada, se desplaza, por eso está relacionado con el desplazamiento, ¿no? De la posición A a la posición A'. Fíjense ustedes que los otros puntos también se han desplazado a una posición B' y a una posición C'. Y por lo tanto, este ángulo, que inicialmente era teta, al ser desplazado, ha variado también a un ángulo teta'. Entonces podríamos decir que, ya que este cuerpo, fijando el punto A, ¿no? Ese punto A se desplaza a la posición A', fíjense ustedes que también se desplaza de la posición C a esta posición C', de la posición B a esta posición B', y por lo tanto también el ángulo comprendido entre estos dos segmentos, ¿no? Entonces podríamos llamar que ese vector sería el vector unitario de desplazamiento del punto A, AB, el segmento de línea entre los puntos AB, este de acá el segmento de línea, AC sería el otro segmento de línea entre los puntos AC, teta sería
el ángulo comprendido entre los segmentos AB y AC. Muy bien. Entonces acá tengo la deformación. Vamos a ver el concepto de lo que... Seguimos con el concepto de lo que es deformación. Por lo tanto, la diferencia entre segmentos y el ángulo es consecuencia de los desplazamientos causados por la deformación del cuerpo. Puedo decir que el segmento AB es diferente al segmento A'B', que el segmento AC, este segmento, es diferente al segmento A'C'. ¿Ya? Ahí está. Fíjense ustedes que esta variación de acá, ahora fíjense, se deformó. ¿No? Se deformó. Y el ángulo teta es diferente al ángulo teta'. Bien. Entonces dice, la deformación de un cuerpo no es uniforme. El cambio geométrico de un segmento de línea dentro de un cuerpo puede producir un alargamiento o una contracción del mismo. Si se dan cuenta, esta deformación no es uniforme, porque dice que el cambio geométrico, pues lo que tiene que ver con la geometría del sistema deformado, ¿ya? El hecho de que este punto se haya trasladado a la posición A', fíjense cómo ha generado los cambios en los otros puntos también. Por lo tanto, esta vendría a ser la geometría del sistema deformado, ¿ya? De esta inicial, que no tiene deformación. Cuando se desplaza, varía este punto a otra posición, hay un desplazamiento del punto, fíjense cómo se deforma. Y a esto se le llama la geometría del sistema deformado. Por eso dice, el cambio geométrico de un segmento de línea dentro de un cuerpo puede producir un alargamiento o una contracción, ¿no? En este caso, fíjense ustedes, esto prácticamente se ha reducido, ¿no? Porque esta posición prácticamente, como ustedes ven, como que se ha inclinado, ¿no? Y ha hecho que el segmento A'C' sea más corto, ¿ya? Por eso dice, o puede ser un alargamiento o puede ser una contracción. Contracción es un acortamiento. Bien. Entonces, acá vamos a ver lo que concierne a la deformación unitaria, ya que tenemos presente lo que es deformación, ya sabemos que es el desplazamiento de un punto, ¿no? Hacia otra posición. Entonces vamos a ver lo que es la deformación unitaria, normal. La deformación unitaria es el alargamiento o contracción de un segmento de línea por unidad de longitud. Acá tengo un segmento de línea, como ustedes ven acá, este es un cuerpo no deformado, ¿no? El segmento de línea AB, que está actuando sobre un eje N, ¿ya? Y esta es una longitud S, una longitud inicial de este segmento de línea. Y en el cuerpo ya deformado, cuando se traslada este punto A a la posición A', ¿no es cierto? También el punto B se traslada deformado, ¿no? Y, por lo tanto, esta longitud inicial, que es delta de S, de ese segmento de línea, ahora viene a ser este delta S', ¿no? Se acortó, por así decirlo, ¿ya? Hubo una deformación debido al desplazamiento del punto A de esta posición a esta nueva posición. Bien, entonces AB es el segmento de línea entre los puntos A y B, cuerpo no deformado, hasta en este cuerpo. A', B', segmento de línea entre los puntos A' y B' en el cuerpo deformado, como ustedes ven aquí. Delta DS es longitud original en el cuerpo no deformado, esta longitud de acá que ustedes ven, en el cuerpo no deformado, y delta DS' es la longitud final, que sería en el cuerpo deformado. ¿Ya? Bien, entonces, continuamos con la deformación unitaria. La deformación unitaria, que se representa por la letra epsilon, ¿no? Es esta la letra epsilon. Por si acaso, no confundirla con la letra E del módulo de elasticidad, que hemos visto que es una propiedad del material, y es la denominada, el módulo de elasticidad es justamente el módulo de Young, que es la tan famosa ley de Hooke. ¿Ya? No hay que confundirnos. Igualmente, la letra G, que es el módulo de rigidez o módulo de corte, es también la ley de Hooke, pero para caso del esfuerzo cortante versus la deformación unitaria angular. ¿Ya?
que se representa por la letra gamma. Bien, en este caso, la deformación unitaria que se representa por la letra épsilon, como ustedes ven acá, la letra épsilon, en el punto A es el cambio de longitud entre la longitud original a lo largo del eje N. Muy bien. Entonces, ese valor va a ser el cambio de longitud. O sea, en el límite, cuando delta de S', que es la longitud final, ¿no? Menos la longitud inicial entre, a eso se le llama cambio de longitud, ¿no? Entre la longitud inicial. En el límite cuando B tienda a A. O sea, cuando B tienda a A. O sea, se aproxima a un punto, por así decirlo, ¿no? O sea, una cantidad pequeñísima, ¿ya? Entonces, este vendría a ser el concepto de deformación unitaria normal. Entonces, la deformación unitaria, continuamos con la deformación unitaria normal. Dice, para las aplicaciones en ingeniería, épsilon, que es la deformación unitaria, ¿no? Que también se le dice deformación unitaria longitudinal, o sea, deformación unitaria normal, o deformación unitaria longitudinal, o deformación unitaria axial, es lo mismo. Son sinónimos, ¿ya? Vuelvo a repetir, deformación unitaria normal, deformación unitaria longitudinal, deformación unitaria axial, es lo mismo, ¿ya? Están en la misma dirección, en la dirección del eje N, ¿ya? Que es muy diferente decir cuando estemos trabajando con la transversal, que ahí se le podría decir transversal, lateral, ¿no? Y paralela. Por eso que hay que tener muy presente esos conceptos que les estoy diciendo, porque va a depender de la bibliografía que ustedes utilicen, y de acuerdo a eso ustedes van a interpretar ese enunciado. Bien, entonces dice acá, para las aplicaciones en ingeniería, el valor de épsilon, que ya sabemos que es la deformación unitaria normal, o la deformación unitaria longitudinal, o la deformación unitaria axial, es muy pequeño, dice. Es muy pequeño. En el orden de las micras. ¿Qué significa eso? Que son cantidades pequeñísimas, ¿no? Que imperceptibles a la vista humana, ¿ya? Fíjense ustedes acá, cuerpo no deformado, ya sabemos el segmento de línea que está ubicado en el eje N, ¿no? Y acá en el cuerpo deformado, de la posición A pasó a la posición A', y también el punto B pasó a la posición B', por lo tanto, esta longitud inicial ahora prácticamente se ha reducido, ¿no? A delta de S'. Entonces, este es el concepto de lo que es deformación unitaria normal, ¿no? La variación de la longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial. En el límite cuando el punto B tiende a A, o sea, esa distancia sea pequeñísima. Entonces, puedo colocar acá que delta de S, ¿no? Es similar a el valor de la deformación unitaria normal por el delta de S más el delta de S. Por lo tanto, entonces coloco acá, factorizando, 1 más C por el delta de S. ¿Ya? Muy bien, eso lo vamos a ver acá. El cambio del ángulo, entonces acá ya lo estamos dejando indicado. ¿Ya? Fíjense ustedes, ahí se está viendo cómo se está produciendo el incremento, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la deformación unitaria cortante. ¿Ya? El cambio en el ángulo, lo que hemos visto acá es unitaria normal, la que está en el sentido del eje de aplicación de la fuerza axial. Acá, la deformación unitaria cortante es la que tiene que ver, cuando tenemos dos segmentos de línea, la que tiene que ver con la deformación angular. O sea, en ese plano, paralelo a ese plano. Entonces, el cambio en el ángulo se da en radianes, ¿ya? ¿Qué ocurre entre dos segmentos de línea que originalmente eran perpendiculares entre sí? Muy bien, vamos a suponer que estos son nuestros segmentos de línea AB y AC, ambos son perpendiculares, por eso que está pi medio, ¿no? El segmento AB está sobre el eje N y el segmento AC está sobre el eje T. Cuando hablo del eje N, va a ser el eje normal.
Y cuando hablo del eje T, va a ser el eje perpendicular al eje normal o tangente. ¿Ya? O tangente. Bien. Y acá tenemos pues el elemento deformado, ¿no? Entonces aquí fíjense, A, B, A, C, segmentos de línea, cuerpo no deformado, A' y B' y el segmento A', C', segmentos de línea, pero en el cuerpo deformado, ¿está? Pi medios, ángulo original entre los segmentos, en el cuerpo no deformado, ahí está, pi medios, 90 grados. Y pi, disculpen, teta prima, ángulo final entre los segmentos, ¿no? Entre estos segmentos deformados, teta prima, que es en el cuerpo deformado. ¿Ya? Deformación, continuamos con deformación unitaria anual. Para las aplicaciones en ingeniería, esto ya lo hemos visto. Ok. Entonces la deformación unitaria cortante, gamma, cuando hablamos de la deformación unitaria cortante, se representa por la letra gamma, ¿ya? Que ya lo hemos visto cuando se ha deducido la ley de Hooke para el esfuerzo cortante. Acuérdense que era el esfuerzo cortante en el diagrama versus gamma, que es la deformación unitaria angular. Esa proporcionalidad entre el esfuerzo cortante versus gamma, ¿no? Es igual al valor de G, que es la ley de Hooke, o módulo de corte, o módulo de rigidez. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, ya conocemos lo que es la deformación unitaria cortante gamma. Entonces, en el punto A asociada al eje normal y al eje tangente, ahí está, en el cuerpo no deformado y en el cuerpo deformado. Por lo tanto, fíjense acá, gamma, ¿no? Para los planos N y tangente, sería pi medios, ¿no? Menos, se podría decir, este ángulo que vendría a ser el límite para teta pi, cuando B tienda al punto A lo largo de N, y cuando C tiende al punto A lo largo del plano tangente o perpendicular, ¿no? Del eje T. Por lo tanto, entonces yo puedo decir que este ángulo teta prima es similar al valor de pi medios menos este valor de acá, que sería la deformación unitaria angular o deformación unitaria cortante, ¿ya? Este valor de acá. Entonces, de esta forma es que yo estoy determinando este ángulo, que ya vendría a ser el ángulo cuando se ha trasladado el punto A de la posición A a la posición A', y si tengo dos segmentos, también los otros segmentos también se han trasladado, ¿no? Y ya tengo el ángulo final, ¿ya? O sea, cuando hablamos de deformación unitaria cortante, por si acaso es este valor de acá, este de acá, ¿ya? Este de acá es la deformación unitaria cortante, o deformación unitaria angular también se le dice. O en algunos casos también le dicen distorsión angular, por si acaso, ¿ya? Sobre todo cuando estamos hablando de ejes que están sometidos a esfuerzos debido a torsión, le llaman distorsión angular, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces, componentes cartesianos de la deformación unitaria. Vamos a ver. Dice, definidas las deformaciones unitarias normal y cortante, son utilizadas para describir la deformación del cuerpo. El cuerpo es dividido en pequeños elementos, con dimensiones no deformadas. O sea, en pequeños elementos, ahí está la figura A. Vamos a tomar un elemento, un diferencial de volumen, ¿no? Con dimensiones no, que estarían acá en la figura B, como ustedes ven, vamos a tomar dimensiones pequeñas, delta de Y, delta de X, delta de Z, ¿no? Las pequeñas dimensiones, prácticamente estas dimensiones se aproximan pues a un punto, ¿no? Son pequeñas, ¿ya? Y fíjense ustedes también en este diferencial de volumen, también los
ángulos, ¿no? Los ángulos entre los planos ortogonales, que son 90 grados, ¿ya? Son 90 grados. Prácticamente es un cubo, ¿no? Un pequeño cubo. ¿Ya? Eso es lo que estamos extrayendo de este elemento, dividido en pequeños elementos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver las componentes cartesianos de la deformación unitaria. La deformación unitaria, entonces, normales, causan un cambio de volumen, mientras que las deformaciones unitarias cortantes generan un cambio de forma. En otras palabras, cuando nosotros trabajemos con las deformaciones unitarias normales que ocasiona la ley de Hooke, en otras palabras, la fuerza axial, no voy a tener un cambio de volumen, ¿ya? Pero cuando las deformaciones unitarias cortantes generan un cambio, no lo generan en la longitud, lo generan en la forma. En otras palabras, en la forma del elemento, ¿no? Prácticamente a este elemento lo distorsiona angularmente, ¿ya? Aquí no hay alargamientos o acortamientos debido a la deformación unitaria cortante, sino generan, fíjense, de esta forma pasó a esta forma, pero no es que se haya producido, ¿no?, alargamiento o acortamiento, sino se está generando un cambio de forma, que también se le dice, ¿no?, de la geometría del sistema de forma, ¿ya? Entonces, cuando yo observe aquí en el elemento B, como ustedes ven acá, y esté trabajando con las deformaciones, ¿no? Si yo quiero hallar la deformación de la variación de la distancia en X, ya hemos visto que acá ya lo hemos deducido, ¿no? Acá. Esas variaciones, ya factorizándolas, sería 1 más C, la deformación inicial, ¿no? Igualmente acá, 1 más C en esa dirección, por su respectiva longitud inicial. Igualmente para la deformación final en I, ¿no? 1 más epsilon, que en este caso es la deformación unitaria normal en I, por la deformación inicial en I. Igualmente para el caso de delta sub z', que sería la deformación final, mejor dicho, la longitud final en Z, ¿no? 1 más la deformación unitaria normal en Z, multiplicado por la deformación inicial en Z. ¿Ya? Prácticamente ya tengo acá los alargamientos. ¿Y estos alargamientos qué cosa ocasionan? Un cambio de volumen. Muy bien. Por las deformaciones unitarias cortantes me dicen un cambio de forma. Entonces, como ya he obtenido un cambio de volumen, ahí está. Pero este cambio de volumen es por las deformaciones normales. Y las deformaciones unitarias normales, las que ocasionan estas fuerzas, esas solicitudes de carga son las cargas axiales. ¿Ya? Ahí están. Las cargas axiales son las que van a ocasionar esas deformaciones en el sentido longitudinal. Bien, entonces, para las deformaciones unitarias cortantes, generan un cambio de forma. O sea, una vez que actuó las cargas normales, o sea, las axiales que van a generar ese tipo de deformación, ¿no? Como ustedes ven, ya tenemos estas longitudes, estas longitudes, son las mismas que estas de acá, ¿no? Cuando existen las deformaciones unitarias, van a generar, disculpen, van a generar un cambio de forma. Ahí está, ¿no?
este ángulo que era 90, como acá se deforma simétricamente, esto vendría a ser la mitad, y acá también vendría a ser la mitad. Por lo tanto, para poder hallar este ángulo final, este teta final, sería 90 grados a pi medio menos la suma de estos dos pedacitos de acá, ¿no? Que me da la deformación unitaria cortante, ¿no? Igualmente para las tres caras, ¿ya? Porque las otras son paralelas, ¿no? Las otras tres caras son paralelas a estas. Por lo tanto, entonces, ahí ustedes ven que además de tener debido a la deformación unitaria normal, que se deforma, se alarga, ¿no? Y ya hemos visto que se alarga. Además, tengo la deformación unitaria cortante, ya vemos que cambia la forma, ¿ya? Alumnos, ¿hasta ahí tienen ustedes alguna consulta? Profesora, una consulta. Sí. Ese ángulo de deformación va a ser siempre menor a 90 grados, ¿cierto? Fíjense que todo va a depender si las cortantes son positivas o negativas. En este caso, estamos suponiendo que para que suceda esto, ¿no? Estas fuerzas cortantes están de esta forma, ¿no? Para que suceda esto de acá. O sea, tengo esta fuerza cortante, esta está actuando así y esta está actuando así. Entonces, si esta fuerza cortante está actuando así, es una cortante negativa, ¿no? Trabajando en el eje X. Pero si esta cortante está en este sentido, cambiaría la forma. O sea, acá hay, este ángulo, por ejemplo, es 90 menos el valor de la distorsión unitaria cortante, ¿no? O angular, ¿ya? Pero todo va a depender de la cortante, cómo esté actuando la cortante. Cuando hablo de cortante positiva, estoy hablando, pues, de esta cortante, ¿no? Y cuando estoy hablando de una cortante negativa, estoy hablando de esta cortante, ¿no? Y eso ya ustedes lo han visto por la convención de signos de la resistencia. Cuando ustedes han visto en estática sus diagramas de la fuerza, su diagrama de la fuerza normal, de la fuerza cortante, del momento flector, sobre todo esto lo deben haber visto de la fuerza cortante. Entonces ahí ustedes han visto cuando una cortante es positiva y cuando una cortante es negativa, que hayan visto la convención de signos, ¿no? Cortante positiva tiene esta forma, ¿ya? Trabajando en el eje X. Y cortante negativa tiene esta forma, ¿ya? Trabajando en el eje X, ¿no? El eje X positivo hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, respetando esa convención de signos, es que aquí estamos nosotros imaginándonos que estas cortantes, para que tengan esta forma, esta cortante tiene esta forma, ¿ya? Entonces me va a ocasionar estas deformaciones angulares, ¿no? Esta deformación que ustedes están viendo acá es esta de acá, para poder hallar este ángulo. Este ángulo es teta prima, que es el ángulo final. Aquí hemos visto, fíjense, cuando es la deformación unitaria normal, hemos visto en función de las longitudes del segmento de línea. Estos son longitudes, ¿ya? Cuando es deformación unitaria normal y cuando es deformación unitaria cortante, esto no es longitud, esto es ángulo. Este ángulo final. Aquí hemos trabajado longitud final, si hubo un acortamiento o si hubo un alargamiento, pero tengo la longitud final, ¿no? Que lo expreso en función de su deformación unitaria normal, que está representada por la letra épsilon, y esta es la deformación, que disculpen, la longitud inicial. En cambio acá, para la deformación unitaria cortante, ¿no? Que tiene que ver con el ángulo comprendido entre esos dos segmentos ortogonales, 90 grados, ¿no? Esa distorsión
que es simétrica, ¿no? Porque este de acá vendría a ser este valor entre 2, porque hay simetría. Entonces, cuando yo sume este pedacito más este pedacito, me debe dar este de acá. Y por lo tanto, entonces sería pi medios, que sería la inicial, menos lo que se deformó, ¿no? Y me queda este valor de acá, que es el ángulo final. O sea, este valor menos este de acá es justamente este valor de acá. ¿Ya? Bien, por lo tanto, entonces aquí ya tengo que este elemento diferencial de volumen que está sujeto a deformación unitaria normal y está sujeto a deformación unitaria cortante, prácticamente este es el volumen diferencial o el diferencial de volumen, debido a que se produjo un incremento de las tres direcciones, el elemento creció, pero además tuvo la deformación unitaria cortante, también se deformó, ¿ya? Angularmente la forma. No sé si estoy contestando a su pregunta, alumno. Sí, profesora, todo claro, gracias. Ok, bien, el estado de deformación unitaria en un punto del cuerpo, entonces se describe 3 deformaciones unitarias normales, ahí está, el alargamiento en la dirección X, o puede ser un acortamiento también, el alargamiento o acortamiento en la dirección Y, el alargamiento o acortamiento en la dirección Z, ¿no? Ahí está. En este caso se han dibujado alargamientos en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z, ¿ya? Pero además, no solamente están actuando las deformaciones unitarias normales, que ya sabemos que están en el sentido longitudinal de cada eje, que sería deformación unitaria en X, deformación unitaria en el eje Y, deformación unitaria en el eje Z, ¿no? Ahí está. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Además tengo las 3 deformaciones unitarias cortantes, que están representadas por la letra gamma, ¿no? Ya que esto se distorsiona simétricamente, esto sería gamma y z medios, y este pedacito también sería gamma y z medios. La suma de esos dos pedacitos es este valor de acá. Por eso que a 90 grados o pi medios le resto este total. Y este vendría a ser el ángulo final, ¿no? Para los 3 planos ortogonales, ¿ya? Y los paralelos, claro está, ¿no? A esos 3 planos ortogonales. Por eso, estas serían las deformaciones unitarias cortantes, ¿no? Que ya sabemos que por la ley de Hooke vendría a ser, ¿qué cosa? El valor de G es igual al esfuerzo cortante entre gamma. Si yo despejo el valor de gamma, sería el esfuerzo cortante entre el valor de G. Entonces también ya lo puedo conocer, ¿no? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Alumnos. Todo claro, profesora. Ok, bien. Entonces, vamos a ver deformaciones unitarias pequeñas. Dice, en ingeniería la mayoría de los diseños contemplan deformaciones muy pequeñas. Generalmente, a pesar de que los elementos estructurales tienen dimensiones, ¿no? Que no son muy pequeñas, pero las cargas que soportan son cargas grandes, ¿no? Entonces, generan pues deformaciones pequeñas, porque estos elementos estructurales tienen un módulo de elasticidad que puede resistir esas grandes cargas, ya sea en el sentido axial, ya sea en el sentido por flexión, o sea, en el plano transversal longitudinal, y ya sea debido a la torsión, ¿no? O sea, cuando un momento es aplicado perpendicularmente al plano transversal del eje. Entonces,
generalmente, pues, esos deformaciones son muy pequeñas. Entonces, por ello dice, para un ángulo teta hay que tener esto presente, mejor dicho, muy pequeño, se toman las siguientes consideraciones. Que el seno de teta es similar al ángulo teta, porque son deformaciones tan pequeñas que yo puedo decir que el seno de teta es igual al ángulo de teta. Que el coseno de teta también es igual a la unidad. Y que la tangente de teta también es igual al ángulo teta. ¿Ya? Porque estos valores son pequeñísimos y podemos nosotros, cuando tengamos que hacer la geometría del sistema deformado, tenemos que tener presente estas consideraciones. ¿Ya? Bien. Bien, alumnos. Por ejemplo, acá tengo, son aplicaciones que las voy a plantear para que ustedes las resuelvan. Por ejemplo, dice, determine la deformación unitaria normal desarrollada en el alambre BC. El alambre BC es es el elemento deformable, ¿no? Esta es una palanca que se le va a aplicar una fuerza, ¿no? Y fíjense ustedes, ya que está unido este alambre a esta palanca en B, al momento de darle una fuerza, ¿no?, a la palanca en el sentido perpendicular, fíjense que de esta posición inicial el alambre pasa a esta otra posición. O sea, el punto B que inicialmente estaba acá, este de acá, que está con líneas punteadas, ahora pasó a la posición B'. ¿Ya? B'. Fíjense ustedes ahí, ha habido un alargamiento del cable BC, aparente, ¿no es cierto? Aparente. ¿Ya? Me dan las dimensiones, la longitud inicial del cable BC, me dan la longitud de la barra o de la palanca, ¿no? Desde su punto de articulación hasta el punto donde está aplicada la carga, que diga el punto B, el punto donde está, mejor dicho, el punto donde está conectado el cable, ¿ya? Está conectado en B. Bien, entonces, y acá podemos observar nosotros, ¿no? Acá podemos observar, apliqué la carga perpendicular y fíjense, este cable, ¿no? Este cable, cuando nosotros consideremos la deformación unitaria normal, se tiene que considerar la deformación en el sentido longitudinal. Por eso, si yo estoy pasando, su línea original sería esta línea punteada, ¿ya? Esta línea punteada. Entonces, fíjense que debido a que esta palanca la estoy considerando rígida, en comparación a este alambre, ¿no? Se ha desplazado de esta forma, de la posición B a la posición B'. Eso quiere decir que además de que se ha alargado el cable, también ha descendido. Pero como acá me están pidiendo la deformación unitaria normal en el alambre, ¿no? Me están pidiendo en el sentido longitudinal, porque es unitaria normal, o sea, en el sentido de aplicación de la carga axial, ¿ya? Y en el sentido de aplicación de la carga axial, ¿no? Cuando yo desarrollo la fuerza, y porque me están dando, dice, si el ángulo es igual a 0.02 radianes, ¿no? Me están dando el ángulo, este ángulo de acá, me lo están dando, 0.002 radianes. Eso quiere decir que para yo hallar este ángulo de acá, lo puedo hallar con, digo, el seno de este ángulo es igual a este segmento de acá, ¿no? Este segmento de acá, ya que tiene esta forma de triángulo rectángulo, ¿no?
entre la hipotenusa, ¿no? Esta hipotenusa prácticamente es el valor de L, ¿no? Entonces, yo divido y ese seno de teta es igual al ángulo teta que me están dando en radianes. Y de ahí, como este L es conocido, yo puedo hallar este valor de acá, ¿no? Y ese valor de acá, justamente, ese valor de acá es justamente el alargamiento de la posición original o del eje original del cable CB. ¿Se dan cuenta, alumnos? Alumnos. Sí, Miss. Sí, profesora. Entonces, justamente, ¿no? O sea, estos problemas son de aplicación directa, pero nos ayudan a tener una lógica y criterio para poder desarrollar aplicaciones, ¿no? En este caso también igual, ¿ya? Dice, esta es una placa. Acá hemos hablado de un elemento, ¿no? Que lo estamos considerando un cable, un alambre, ¿no? Pero acá ya tenemos una placa, dice. Una placa se deforma hasta alcanzar la forma de las líneas discontinuas. O sea, de esta posición original, que está en celeste, pasa a esta posición, ya que está en las líneas discontinuas. Determinen la deformación unitaria normal. Me dicen deformación unitaria normal. A lo largo de AB. Y la deformación unitaria cortante respecto a los ejes X e Y. Ya que esto no está trabajando en el espacio, no es un volumen, ¿no? Sino es una placa que está trabajando en el plano, por eso que me piden la deformación unitaria cortante respecto a los ejes X e Y. X e Y. ¿Ya? Entonces, me dice, una placa se deforma hasta alcanzar la forma de la línea discontinua. Ahí está. Muy bien. Eso quiere decir entonces que esta placa, que inicialmente tiene una longitud de 300 en X, 300 milímetros, y que además tiene una longitud de 200 milímetros en Y, iniciales, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, se deformó debido a carga axial, o sea, a carga que va a generar deformación unitaria normal. Y también se va a deformar debido a carga que me va a generar una deformación unitaria cortante. O sea, además de producirse alargamiento o acortamiento, ¿no? En las dimensiones de esa placa, también se está produciendo una deformación angular. ¿Ya? Una deformación angular o deformación unitaria cortante, a eso me refiero, ¿no? Respecto a los ejes X e Y. Entonces, fíjense ustedes acá, ¿no? Aquí me doy cuenta, esa placa, prácticamente lo que se ha alargado y lo que en el sentido X se alargó y en el sentido de Y, del eje Y, se acortó. ¿No? Ahí están ustedes viendo. Se alargó y se acortó. Pero estamos hablando del sentido longitudinal, o sea, de esta base en X se alargó y de esta base en Y se acortó. ¿Ya? Y ahí están las dimensiones inicial, y bueno, y esta de acá que es la inicial en el sentido del eje X, ¿no? Este es en el sentido del eje Y. ¿Ya? Y fíjense que esta posición, vamos a pasar este punto B, que sería este de acá, a la posición B', que sería este punto de acá. ¿No? Muy bien. Como esto de acá ha habido una distorsión, ¿no? Yo puedo obtener el valor de esa distorsión. ¿Y cómo lo obtendría?
yo sé que para poder determinar este ángulo de acá, tengo prácticamente esta dimensión, ¿no? Esta dimensión que es justamente lo que se alargó en el sentido de X, ¿no? Y esto es lo que se acortó. Pero yo lo puedo trabajar como que, como son 2 milímetros, prácticamente no le hace nada al ángulo teta, ¿no? Porque es pequeñísima las deformaciones, pues. Yo lo puedo trabajar como que si fuera, ¿no? El seno, ya que tengo acá el cateto opuesto con la hipotenusa, se podría decir, ¿no? Tengo cateto opuesto con la hipotenusa, puedo trabajar como el seno de teta, o si trabajo con el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿no? También puedo trabajar para poder hallar la tangente del ángulo teta, que es igual al ángulo teta, ¿no? Acuérdense ustedes de estas consideraciones que tenemos que tener. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, también puedo hallar el valor de tanto de la deformación unitaria, porque me piden la deformación unitaria normal a lo largo de AB, ¿no? AB, o sea, en el eje Y, que sería, ¿se acortó cuánto? Se acortó 2 milímetros en el sentido de AB, ¿no? Porque yo de este punto lanzo la proyección, se ha cortado 2 milímetros. Entonces, en este sentido se acortó 2 milímetros. Hubo un acortamiento. Sería, para yo hallar la deformación unitaria normal, sería la variación, que en este caso es un acortamiento y se representa por menos, ¿no? 2, que sería la variación entre la longitud inicial. Y tengo la deformación unitaria normal en AB. ¿Ya? Y si quiero ya la deformación unitaria cortante respecto a los ejes X e Y, ¿no? En este caso, vamos a determinar con respecto al eje X o Y, aprovechando que estoy acá con este gráfico, ¿no? Sería este de acá, esta variación. Este sería la deformación unitaria cortante, ¿no? Y por lo tanto sería, para poder determinarlo, sería la tangente, que puedo tomar esta variación de acá, que es 3 milímetros, es la misma que esta, y a esta longitud le resto 2, y digo, ¿no? La tangente de este ángulo es igual al ángulo, y sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Y por ser ángulos pequeñísimos, ¿no? Esa es justamente la deformación unitaria cortante que se representa por la letra gamma respecto del eje Y. ¿Alumnos se dan cuenta? ¿Alumnos? Sí, profesor. Sí, profesora. Claro. Entonces, aquí no hay ningún problema porque son problemas realmente para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja, ¿no? Estos problemas, una vez que terminemos la ley, mejor dicho, la relación de Poisson, vamos a resolver problemas acerca de estos. Pero ya no solamente en el plano, también tenemos que ver problemas en el plano y en el espacio, para que ustedes vean cómo se aplican estos tipos de problemas, y no solamente en problemas isostáticos, también en problemas hiperestáticos que tengan que ver con la geometría del sistema deformado, para además de las ecuaciones de equilibrio, aplicar las ecuaciones, ¿no? de la geometría del sistema deformado, o también se les dice ecuaciones de compatibilidad, ya de las deformaciones. Bien, entonces, vamos a seguir con la relación de Poisson, por favor, que ya lo hemos visto.
Bien, alumnos. Bien, alumnos. Entonces, vamos a continuar con... Miren, acá les he hecho un resumen de la relación de Poisson, ¿ya? Para poder avanzar, porque hemos visto la clase de propiedades de los materiales, también la relación de Poisson, pero hemos visto la deducción de la fórmula en un eje, ¿no? Aplicación directa de la expresión de la fórmula, ¿no? Pero ahora no solamente lo vamos a ver en un solo eje, sino lo vamos a ver en el plano y en el espacio. Porque vean ustedes que las deformaciones no están solamente en el sentido de aplicación de la carga axial, sino también están en el sentido transversal de aplicación de esa carga axial. Eso quiere decir que si el elemento, como en este caso, ¿no?, tiene 3 dimensiones, en X, en Y y en Z, el hecho de aplicar una fuerza en el sentido X, muy bien, está haciendo de que en el sentido longitudinal, si esa fuerza es de tracción, este elemento se alargue en el sentido longitudinal o axial, ¿ya? O normal, acuérdense que ya les he dicho, va a tener una deformación en el sentido normal, en el sentido axial o en el sentido longitudinal, son sinónimos. Pero eso hace que en el sentido transversal, o sea, en Y y en Z, se acorte. Claro, en comparación, esa deformación longitudinal, en comparación a la deformación transversal, es mucho mayor, porque la carga está aplicada en el sentido axial. Pero esa carga está en el sentido axial, perpendicular a esta sección, pero sin embargo, transversalmente también está haciendo de que se acorte el radio, ¿no?, en la sección transversal. O sea, se alarga en el sentido longitudinal, pero se acorta en el sentido transversal, el radio, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Pero se imaginan que no solamente aplico la carga acá, además de que la aplico acá, también aplico una carga acá, y también aplico una carga acá, ¿no? O sea, ya no solamente estoy aplicando en el sentido longitudinal, además en el sentido transversal una carga y en el sentido transversal otra carga. Entonces, esas fuerzas que estoy aplicando ya no están en un solo eje, ahora están en los 3 ejes. Y por lo tanto, van a hacer de que se deforme, ¿no?, en ambos, en los 3 ejes. Y tengo que ver el aporte de la fuerza que está siendo aplicado, que me va a generar en el sentido transversal, que puede ser de tracción o de compresión. O me genera un acortamiento o un alargamiento, ¿no? Entonces, es por eso que acá les he hecho un resumen, ¿no? Entonces, acá le estoy colocando, ¿no? Otro tipo de deformación elástica, dice, es la variación de las dimensiones transversales, que acompaña a toda tracción o compresión axial. En efecto, se comprueba experimentalmente que si una barra se alarga por una tracción axial, ¿no?, sufre una reducción de sus dimensiones transversales, ¿no? O sea, si yo le aplico una tracción acá, en las dimensiones transversales sufre, dice, ¿no?, una reducción en sus dimensiones transversales. Entonces dice, Poisson, ¿no?, comprobó en el año de 1811 que la relación entre las deformaciones unitarias en estas direcciones es constante, o sea que este valor es constante en cualquier dirección del material. Es constante en estas direcciones. Es constante por debajo del límite de proporcionalidad. Eso quiere decir en el comportamiento elástico del material, ¿ya? Cuando yo hablo del límite de proporcionalidad ya sabemos que es el segmento rectilíneo,
en el gráfico esfuerzo normal de formación unitario. Entonces, en ese límite de proporcionalidad, que es el punto máximo del segmento rectilíneo, se produce la proporcionalidad entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria longitudinal. Entonces, siempre y cuando esa relación de Poisson se va a mantener constante, siempre y cuando estemos hasta el límite de proporcionalidad o menor. En recuerdo suyo, dice, se ha dado su nombre a esta relación, que se nombra con la letra mu. En algunos libros se representa con la letra V, por si acaso, y está definida por, en este caso, la letra mu sería menos la deformación unitaria, que acá la estoy poniendo, deformación unitaria que se manifiesta en las direcciones perpendiculares o transversales, ¿ya? Entre la deformación unitaria debido solamente a una tensión en la dirección de X, o sea, longitudinal o axial, o normal, ¿ya? Igualmente, ya que es igual en todas las direcciones, también igual para el otro eje, ¿no? Acá estamos hablando de la deformación transversal en el eje Y, que sería esta, y acá estamos hablando de la deformación transversal en el eje Z. Ahí está. Y ambas están entre la deformación unitaria longitudinal en el eje X. ¿Ya? Y esto ya lo hemos visto cuando hemos visto propiedades de los materiales, la relación de Poisson, pero lo hemos visto solamente en un eje. Muy bien, entonces prácticamente aquí ya lo estoy aplicando, ¿no? En el caso de que tenga una carga sometida solamente a un eje, ¿no? En este caso al eje X, que la carga axial esté en el eje X. Muy bien, entonces el signo negativo, dice, indica un acortamiento en las dimensiones transversales cuando epsilon su X o la deformación unitaria normal en X es positiva, como ocurre con un alargamiento producido por tracción, ¿no? Bien, la relación de Poisson entonces permite generalizar la aplicación de la ley de Hooke, dice, al caso de tensiones según dos ejes. O sea, vamos a trabajar, este es el caso de acuerdo a un eje, que la carga esté aplicada en un eje X. Esto es lo que se produce debido a la relación de Poisson, ¿no? Las deformaciones en el sentido transversal, ahí está. O sea, si yo tengo la deformación en el sentido longitudinal, lo multiplico por el valor de la relación de Poisson y obtengo, ¿qué cosa? La deformación unitaria en Y. Igualmente, ¿no? Si yo tengo la deformación unitaria longitudinal, lo multiplico por mu y obtengo la deformación unitaria en Z, ¿no? Este valor es constante, ¿ya? Ok, esto siempre y cuando la carga axial esté aplicada en el eje X. Muy bien, pero vamos a aplicarlo ahora, vamos a que esta relación de Poisson se generalice a dos ejes, ¿ya? Según dos ejes perpendiculares. Por ejemplo, dice, si un elemento está sometido simultáneamente a tensiones de tracción, según los ejes X e Y, o sea, voy a aplicar tracción en el eje X, tracción en el eje Y. Las deformaciones o la deformación unitaria en la dirección de X, primero vamos a analizar la deformación unitaria en la dirección de X, ¿no? Dada sería al esfuerzo normal en X, epsilon, que sería la deformación unitaria longitudinal en X, va a ser igual al esfuerzo normal en X entre su módulo de elasticidad, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Esto es la ley de Hooke, pues. El valor de E aquí es igual al esfuerzo en el sentido longitudinal entre la deformación unitaria en el sentido longitudinal, ¿no? Esta es la ley de Hooke. Pero al mismo tiempo dice, la tensión, esfuerzo normal en el eje Y,
producirá una contracción lateral en la dirección de X. De valor sería este valor que sería justamente la deformación unitaria en el sentido Y por el valor de mu, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que estoy haciendo es multiplicar esa deformación unitaria en el sentido de Y por el valor de mu, ¿ya? Y obtengo la contracción lateral en la dirección de X. Entonces, por lo que la deformación resultante en la dirección de X viene dada por el valor de la deformación unitaria en X, ¿no? Que eso ya lo hemos visto, que es este valor, la deformación unitaria en X, más, en este caso sería debido a que la otra fuerza que está actuando, debido a esta carga, está produciendo una contracción, por eso viene el negativo, ¿ya? Porque esta también es de tracción. Acá estamos diciendo que, por ejemplo, si un elemento está sometido simultáneamente a tensiones de tracción en el eje X y tensión de tracción en el eje Y. Es por eso que este es el negativo, ¿no? Porque si esto es de tracción, en la dirección de X, ¿cómo está produciendo? Una contracción, pues. Por eso que va con el negativo. Entonces, cuando yo quiera hallar esas dos longitudes, lo que tengo que hacer es, debido al esfuerzo en X, esta es su deformación unitaria. Y debido al esfuerzo en Y, ¿no? Esta es su deformación, que es una contracción. La suma de ambos me va a ocasionar la deformación total en el eje X. Alumnos, ¿se ha entendido esto? Sí, ingeniera. Ya es importante para que ustedes vean y cómo se determinan estas deformaciones en el sentido del eje X, ¿no? Debido a que ya las cargas no solamente va a estar actuando en X, sino también va a estar actuando en Y. Entonces, similarmente a esto, análogamente a cómo hemos deducido esta expresión de esta deformación unitaria total en X, en el eje X, igual hacemos para el otro eje, Y. Entonces, esa deformación unitaria en el eje Y, de la misma forma como se ha analizado para el eje X, esto es debido a su deformación unitaria debido a la fuerza que está actuando en Y, a la fuerza axial que está actuando en Y, que es tracción, que está produciendo un alargamiento, ¿no? Y debido a la fuerza que está actuando en X, ¿no? Que me va a producir una contracción y por eso está el signo negativo. Entonces, estas dos deformaciones unitarias me da la deformación total unitaria en el eje Y. Entonces ya tengo la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿ya? Ahora, la ecuación 1 es para hallar la deformación unitaria en X y para hallar la deformación unitaria en Y, totales, ¿no? Pero ahora, teniendo como base los esfuerzos en Y y en X. Pero ahora, si a mí no me dan como dato los esfuerzos, me dan las mediciones de las deformaciones en X y en Y, entonces yo puedo trabajar con las ecuaciones 1 y 2 y despejar el valor de X, que ya lo tengo acá. Trabajo con la ecuación 1 y 2 y despejo el valor del esfuerzo en Y, que ya lo tengo acá. Son las mismas ecuaciones. Estas ecuaciones 3 son las mismas ecuaciones que la 1 y la 2. Solamente que para hallar la ecuación 3 me he basado en trabajar con la ecuación 1 y trabajar con la ecuación 2, ¿no? Para despejar el valor de X y despejar el valor de Y, ¿no? Entonces, cuando yo trabaje con las ecuaciones 3, aquí me están dando como datos las deformaciones en X, las deformaciones unitarias en X y en Y.
El valor de E ya saben que es el módulo de elasticidad del material y el valor de mu es la relación de Poisson. ¿Ya? Y ustedes saben que debe oscilar entre 0.25 y 0.35. ¿No? Bien, igualmente acá, ¿no? Despejo el valor de I de las ecuaciones 1 y 2, despejo el valor de I y fíjense, lo tengo en función del módulo de elasticidad, de la relación de Poisson y de las deformaciones unitarias en X y en Y, ¿no? Que seguramente me lo van a dar como dato. O sea, si a mí me dan como dato esfuerzos, seguramente me van a pedir deformaciones unitarias, ¿ya? Y si me dan como datos deformaciones unitarias, seguramente me van a pedir esfuerzos. Entonces, como les digo, las ecuaciones 3 son similares a las ecuaciones 1 y 2, solamente que está en función de lo que me den como dato, pero son las mismas, ¿ya? Alumnos, hasta ahí me han entendido, hasta acá estamos trabajando en el plano. Alumnos. Sí, Miss, hasta ahí. Sí. Las ecuaciones 1 y 2 están en el plano y las ecuaciones 3 también están en el plano. ¿Ya? Vamos a ver que estas expresiones todavía pueden generalizarse al caso de tensiones de tracción según 3 ejes perpendiculares. Aquí ya lo vamos a ver en el espacio. ¿Ya? Entonces, al igual que he trabajado para el caso del plano, en X y en Y, ahora tengo 3 fuerzas que van a estar aplicadas en X, una fuerza en X, una fuerza en Y y otra fuerza en Z. Ya no solamente en X y en Y, ahora tengo 3 fuerzas. Una fuerza aplicada en X que me va a generar esfuerzos en X, una fuerza en Y que me va a generar esfuerzos en Y, y otra fuerza en Z que me va a generar esfuerzos en Z. O sea, ahorita ya tengo 3 fuerzas en las 3 direcciones. O sea, estoy trabajando en el espacio. Entonces, al igual como he trabajado en el plano, ¿no? He visto de hallar la deformación unitaria en X y en Y. Ahora voy a hallar la deformación unitaria total en X, en Y y en Z. Entonces, voy a aplicar lo mismo, ¿ya? Sería debido a que las 3 fuerzas acá, estas tensiones de tracción son de tracción en las 3 direcciones. Eso quiere decir que en X se va a producir el alargamiento, por eso que esto es positivo. Y en las direcciones transversales, en Y y en Z, las contracciones, por eso va el signo negativo y negativo. ¿Ya? Estoy aplicando la relación de Poisson, que me dice que en las direcciones transversales puedo aplicar la relación de Poisson porque este valor de la relación de Poisson es constante en todas las direcciones. Entonces ahí tengo el alargamiento debido a la carga en X, ¿no? Y debido a la carga en Y, que es un alargamiento, que en Y se está produciendo un alargamiento, pero en esta dirección me produce un acortamiento, en X, pues, ¿no? Igualmente, eso también se está produciendo en X. Ahí está, alargamiento, acortamiento, acortamiento. Entonces sumo las 3 deformaciones unitarias en X y tengo la deformación unitaria en X final. Ahí está, ¿no? Estoy factorizando, ¿ya? Igualmente o análogamente trabajo para la deformación unitaria final en Y y análogamente trabajo para la deformación unitaria normal en Z, ¿no? Como ustedes ven, aquí estoy considerando que estas fuerzas que están siendo aplicadas en X es de tracción, en Y es de tracción y en Z es de tracción. Por lo tanto, entonces, se entiende más rápidamente la explicación de estas deformaciones unitarias finales en X, en Y y en Z, ¿no? Que serían las ecuaciones 4.
que ya estaría trabajando en el espacio, ¿no? Muy bien, entonces, como ustedes ven, acá tengo que puedo utilizar como datos los esfuerzos y hallar ¿qué cosa? Deformaciones unitarias finales, en X, en Y y en Z. Y ustedes saben que cuando hallamos estas deformaciones finales, lo que estamos hallando es una variación en el volumen, ¿ya? Una variación en el volumen. Tengo la deformación final, mejor dicho, la deformación final, unitaria final en X, en Y y en Z. Eso quiere decir que cuando yo determine, voy a determinar una variación en el volumen, ¿ya? Entonces dice, todas las expresiones anteriores son igualmente válidas cuando una o varias de las tensiones son de compresión, sin más que aplicar signos positivos en los alargamientos y tensiones de tracción, y signos negativos a los acortamientos y a las tensiones de compresión. En otras palabras, acá, si me dijeran que el eje X es de compresión y las fuerzas que están aplicadas en Y y en Z son de tracción, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? En X, ¿qué tengo que hacer? Aplico el negativo, porque el negativo me indica que es compresión, que no está trabajando en tracción, acá lo consideré, sino entra con su signo. Y utilizo la misma expresión, ¿no? Eso quiere decir entonces que acá sería un acortamiento, ¿no? Porque esta es la deformación unitaria en el sentido de X, ocasionada por la fuerza normal en X, ¿no? Si esa fuerza no es de tracción, como ha sido deducida la fórmula, si no es de compresión, ¿no? Entra con su signo negativo y utilizo la fórmula. No hay ningún problema, ¿ya? Supongamos que la fuerza en Y, esta sea de tracción, pero la fuerza en Y sea de compresión, muy bien, entra con su signo negativo. Negativo con positivo, disculpen, negativo con negativo da positivo. Eso quiere decir que esta fuerza que estuvo en compresión, en el sentido de X me generó no una contracción, sino un alargamiento. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, es por eso. Todas esas expresiones, vuelvo a repetir, anteriores, estas de acá, son igualmente válidas cuando una o varias de las tensiones son de compresión. Aquí he trabajado todas con tracción, ¿ya? Pero basta que una sea de compresión, ¿no? Sin más que aplicar signos positivos a los alargamientos y tensiones de tracción y signos negativos a los acortamientos y tensiones de compresión. Entro con su signo y aplico lo mismo. Dice, una importante relación entre las constantes módulo de elasticidad, el valor de G, módulo de rigidez o de corte, y la relación de Poisson para un material dado es esta expresión que ya les he dado. Cuando hemos visto propiedades, ahí les he dado esta relación entre estas tres constantes, propiedades del material. Que el valor de G es igual a E, módulo de elasticidad, o sea, el valor de G es módulo de cortante o módulo de rigidez. La rigidez ustedes ya saben que tiene que ver con la deformación. Dice que es igual al módulo de elasticidad o módulo de Young también entre 2 por 1 más mu, la relación de Poisson, ¿no? Que acá no lo estoy demostrando, ¿ya? Más adelante lo voy a demostrar. Pero ustedes ya saben que ahí tienen un dato, ¿no? Supongamos que conocieran la relación de Poisson y conocieran el módulo de elasticidad, pueden hallar mediante esta relación el valor de G, ¿no? O de repente conocen el valor de G y conocen el módulo de Poisson, pueden hallar el valor de E, ¿no? Dice, siempre esto de acá va a suceder en el límite de proporcionalidad de la ley de Hooke, o sea, en el segmento rectilíneo, ¿no? Dice que se suele utilizar para determinar el valor de mu, o sea, este valor de la relación de Poisson, cuando se conocen las constantes, módulo de elasticidad y módulo de rigidez. Los valores más corrientes de la relación de Poisson 0.25 a 0.30 para el acero y 0.33 para otros muchos materiales o metales, ¿no?
y 0.20 para el hormigón. Por si acaso, cuando hablamos de hormigón, estamos hablando, ¿no?, del concreto, ¿no?, del concreto que tiene piedra chancada, ¿ya? Por si acaso. Bien, vamos a ver una aplicación en el caso de que la aplicación de la fuerza estuviera en un solo eje. Y después vamos a ver la aplicación en el espacio, ¿ya? En el espacio, para que ustedes puedan observar cómo se maneja esta propiedad, que es la relación de Poisson. Bien, dice, vamos a trabajar primero en un eje, en el eje X. La fuerza va a estar aplicada en el eje X, solamente en el eje X, para que ustedes vean. Y podamos nosotros aplicar los conceptos que ya hemos visto. Dice, una carga axial de 200 kilolibras, ahí está, la carga axial, se aplica a una barra rectangular, ¿ya? Me dicen de 2 por 5 y por 100 pulgadas. Ahí está, de 2 por 5 y por 100 pulgadas. Cuando está sujeta a carga, dice, el lado de 5 pulgadas mide, o sea, este lado mide 4.9985. Se acortó. Y la longitud se ha incrementado en 0.10 pulgadas. Esta longitud se incrementa en 10 pulgadas y el lado de 5 pulgadas se acorta, ¿no? Y me dan la longitud final. Determine la relación de Poisson, el módulo de elasticidad, o sea, el valor de E mayúscula, y el módulo de rigidez, el valor de G mayúscula, del material. Alumnos, ¿se entendió lo que pide? Me pide las tres propiedades. Relación de Poisson, módulo de elasticidad, módulo de rigidez. O sea, módulo de elasticidad es C, mayúscula, módulo de rigidez es G. ¿No? Y el valor de mu. Y me dan estos datos. ¿Se entendió el enunciado del problema, alumnos? Sí, profesora. Ok, vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Para que ustedes me capten la idea y aplicando los conceptos que hemos visto. Bien, debido a que tengo un dato que me están dando, la longitud inicial y la longitud final, ¿no? Voy a hallar la variación lateral. Cuando hablo de deformación longitudinal está en el sentido de la carga axial, ¿ya? Este dato que me están dando es una deformación longitudinal, de tracción, porque esta carga es de tracción. O sea, este es un alargamiento. Y acá me están dando la deformación unitaria normal en el sentido de la carga axial, ¿no? O también se le dice deformación unitaria axial, deformación unitaria longitudinal o normal. Bien. Les estoy hablando así para que ustedes se familiaricen, por favor. Es importante que se familiaricen, ¿ya? Muy bien, entonces como tengo esa variación en el sentido transversal de aplicación de la carga axial, voy a hallar pues esa deformación o esa variación lateral o transversal. Lo estoy poniendo acá para que ustedes vean que son sinónimos, ¿ya? Y depende, porque hay algunas bibliografías que le mencionan como lateral, hay otras que lo mencionan como transversal y hay otras que lo mencionan como tangentes, ¿no? Pero es bueno que ustedes se familiaricen. Entonces, hallo la deformación, mejor dicho, la longitud final menos la longitud inicial, tengo esta variación de la deformación que ha sido un acortamiento porque me ha salido negativo, ¿no? Bien, entonces voy a hallar la deformación unitaria en el sentido lateral o deformación unitaria en el sentido transversal o también tangente. Tengo este valor que es la variación, que me ha salido negativo, acortamiento, entre la deformación, disculpen, la longitud inicial. Y esto me sale, esta deformación unitaria en el sentido lateral o transversal me sale menos 0.003. Ya tengo esta deformación, ¿no? Esta deformación lateral está en el sentido del eje Y. Es como que si colocara deformación unitaria en el eje Y, por si acaso,
¿ya? Que vendría a ser justamente esta de acá, ¿no? ¿No? Estoy trabajando en función de la deformación unitaria en el sentido transversal, ¿ya? Bien, por lo tanto, entonces, ya determiné la deformación unitaria en el sentido transversal o lateral o en el eje Y. Deformación unitaria longitudinal o axial. Muy bien. Eso a mí me están dando, fíjense ustedes, me están dando la variación en el sentido longitudinal, y debido a que la carga es axial, esto es un alargamiento. Entonces yo tengo la variación. Esto es lo que me están dando. Estoy colocando positivo porque este es de tracción y me genera un alargamiento en el sentido longitudinal, ya que me dicen que la longitud se ha incrementado. Ahí está. Por eso que acá le pongo positivo. Entonces serían la variación entre la longitud inicial para hallar esta deformación en el sentido longitudinal o axial o normal. ¿Ya? Ahí está. Sería la variación, que sería longitud inicial menos longitud final. Disculpen, longitud final menos longitud inicial, que ya me la han dado. Ahí está. Entre la longitud inicial. Divido estos dos valores y me sale que esa deformación unitaria longitudinal es 0.0010. Entonces ya he determinado, miren, la deformación unitaria lateral o transversal o en el eje Y, y la deformación longitudinal o axial o normal en el eje X. ¿Ya? Ahora, vamos a hallar el esfuerzo normal longitudinal. Fíjense ustedes, yo tengo la carga axial y tengo el área de la sección donde está siendo aplicada esta carga axial, porque está siendo aplicada en su centroide, y tengo la sección transversal, que sería 5 por 2. Si ya tengo la carga y tengo el área, ¿qué puedo hallar? El esfuerzo normal longitudinal, pues, ¿no? El esfuerzo normal longitudinal en el sentido de X, va a ser igual a la carga axial entre el área. Ahí está. Hallo el esfuerzo normal en el sentido de X o en el sentido longitudinal. Ahí está. Fíjese, todo esto lo estoy sacando de los datos, ¿no?, que me han dado. ¿Ya? Por lo tanto, entonces ya tengo el esfuerzo transversal o el esfuerzo en Y, disculpen, la deformación unitaria transversal o en Y, negativa, que me ha salido. Tengo la deformación unitaria en el sentido longitudinal o en X, y tengo el esfuerzo normal en el sentido longitudinal o en X, ¿no? Ok. Entonces, a mí me están pidiendo que determine el valor de mu, determine el valor de E y determine el valor de G, ¿no? Las tres propiedades del material. Bien, entonces vamos a determinar la relación de Poisson, ¿no? El valor de mu. Entonces aplico, fíjense, el concepto, ¿no? Este concepto de acá, que vendría a ser que la relación de Poisson aquí es igual a la deformación unitaria lateral o en el eje Y entre la deformación unitaria longitudinal o en el eje X, que eso ya lo hemos visto acá. ¿Ya? Esta es la deformación unitaria transversal, que está en el eje, para el ejemplo, está en el eje Y, y esta es la deformación unitaria longitudinal, y ahí está el negativo, ¿no? Porque son contrarios. ¿Ya? Ahí está. Ahí lo estoy colocando para que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, aplico. Como ya conozco la deformación unitaria en Y, que es la deformación unitaria lateral, la que he hallado en la dirección de Y. Ahí está.
menos 0.003 entre la deformación unitaria longitudinal o axial. 0.0010. Divido esto y le aplico el signo, ¿está? Y esto me sale 0.3. O sea, el valor de mu o la relación de Poisson es 0.3. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Ya tengo la relación de Poisson. Muy bien. También me piden el módulo de elasticidad, el valor de E. Se obtiene usando, ¿qué cosa es esto, alumnos? ¿Qué cosa es esto? Alumnos, ¿qué cosa es esto? ¿Este concepto qué cosa es? Alumnos, ¿este concepto qué es? Alumnos. Ahora, es el módulo de elasticidad. ¿Módulo de elasticidad? No, alumnos. Yo sé que es el módulo de elasticidad, pero ¿qué cosa es? Es la ley de Hooke. ¿No? Alumnos, es la ley de Hooke. Sí, ¿Ya? En el comportamiento elástico del material, pues, en el límite de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, como yo sé que esto es la ley de Hooke, ¿no? Muy bien. Aplico. Fíjense ustedes acá. Ya conozco este valor que hemos hallado acá. Esfuerzo normal longitudinal, ¿no? En este sentido. ¿Ok? Ya tengo este valor. ¿Ya? Y también conozco la deformación unitaria en el sentido longitudinal o axial o en la dirección de X. Aplico, ¿no? 20, las unidades tienen que ser uniformes, ¿no? Acá estoy trabajando kilolibras sobre pulgada al cuadrado y acá tengo, bueno, esto es adimensional, ¿no? Pero estoy trabajando respetando las unidades, ¿ya? También está en pulgadas. O sea, sería pulgadas sobre pulgadas, ¿no? Ya está el valor. Entonces, cuando yo determine acá el valor, esto va a hacer que el módulo de elasticidad, ¿no? Aplicando la ley de Hooke, sea igual a 20.000 kilolibras sobre pulgada al cuadrado, ¿no? Entonces ya determiné también este valor, propiedad del material. Ya he determinado la relación de Poisson, he determinado el módulo de elasticidad. Y ahora voy a determinar el módulo de rigidez. Entonces voy a utilizar esa relación que existe entre estas tres constantes que son propiedades del material, ¿no? Aplico, ya conozco acá la relación de Poisson, 2 veces 1 más mu. Tengo este valor y me sale el valor de G, 7.692.31 kilolibras sobre pulgada al cuadrado. Fíjense ustedes, ¿no? Prácticamente de todo lo he sacado del enunciado, ordenadamente para que ustedes vean cómo se trabaja. ¿Ya? Eso solamente trabajando con esta fuerza, ¿no? Aplicado solamente en el eje X. Pero ahora vamos a ver, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alumno? ¿Alumno? no me espera. No hay ninguna pregunta entonces. Bien, vamos a aplicar entonces ahora en el espacio, ¿ya? Para que ustedes vean también cómo se trabaja. ¿Ya? En el sistema dice de 3 bloques que se muestra en la figura, determinar el incremento de volumen. Acuérdense ustedes que cuando tengo dimensiones, las deformaciones unitarias en el sentido longitudinal, me va a producir variación de volumen. ¿Ya? Aquí no me están hablando de las fuerzas, de las deformaciones unitarias portantes, sino solamente debido a la carga axial. ¿Ya? Acá no estoy trabajando con la deformación unitaria cortante o angular. Entonces, solamente estoy trabajando con cargas axiales, no cortantes. Bien, para los 3 bloques me dicen
módulo de elasticidad y el valor de la relación de Poisson son constantes. Dice, el ancho en Z, acá tengo, ¿no?, mi sistema de ejes coordenados, me dan las dimensiones en X y en Y, que se están visualizando acá en el gráfico, pero me dicen que el ancho en Z, o sea, la profundidad, porque estos son volúmenes, es 1.5 L para los 3 bloques. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, alumnos, ya que me dan 3 bloques y me dan también la profundidad, el ancho de cada bloque, que me dicen que es 1.5 para los 3 bloques, ¿no? Y me dan, fíjense que estos 3 bloques están siendo aplicados por esta carga P, ¿no?, que está aplicado en la superficie superior del bloque, de este bloque que lo vamos a llamar el bloque 1, este es el bloque 2 y este es el bloque 3. En el bloque 3, fíjense que también tengo aplicados 2 cargas P, que me están generando cargas de tracción sobre estas superficies, ¿no? En cambio acá, estas superficies están en el eje X, ¿ya? O mejor dicho, estas cargas están aplicadas sobre estas superficies, pero estas cargas están en la dirección de X, y esta carga está en la dirección de Y. Claro, es de compresión, ¿no? Pero está en la dirección de Y. Claro, el bloque 2 no tiene aplicado cargas, pero al transmitir la carga, como están interactuando las superficies, se transmite la carga. Entonces, va a depender de cómo yo quiera empezar. Puedo empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Eso va a depender de la comodidad con que ustedes, debido a que van a seguir trabajando, ¿no?, en varios problemas, van a ver, ¿no? Yo, para este caso, debido a que el bloque 1 es más simple que si empezara como bloque 1 el que está colindando con la superficie, porque ahí tengo también una reacción, ¿no?, que es igual a esta, ¿no? Digo, el bloque 1 puedo empezar por acá y terminar por el bloque 3. O puedo empezar por este bloque y terminar por este bloque, ¿no? Es indistinto, las respuestas van a ser las mismas, pero tengo que ver en dónde el sistema me permite trabajar con mayor simpleza, para no equivocarme, ¿no?, en las operaciones. Bien, entonces yo veo que trabajando inicialmente con mi diagrama de cuerpo libre en el bloque 1, el bloque superior, ¿no?, e ir considerando después el bloque 2 y después el bloque 3, voy a ir trabajando de la forma más ordenada, ¿ya?, y simple. Alumnos, ¿hasta ahí han entendido? Alumnos. Sí, profesora. Bien, esa es la idea, ¿ya? Tienen que ustedes ver, cuando ustedes van a hacer su diagrama de cuerpo libre, ahí se van a dar cuenta. Entonces, bien, alumnos, creo que la hora nos ha ganado. Vamos a ver mejor mañana, porque ya veo que la hora me ha ganado y eso lo tengo que explicar con mayor tranquilidad, ¿ya? Voy a pasar lista, alumnos, porque tengo que también dictar la clase de resistencia de materiales 2, ¿ya? Entonces, esa aplicación lo vamos a ver mañana, ¿no? Y vamos a ver otros problemas más, ¿ya? No solamente acerca de la relación de Poisson, sino también aplicaciones por la deformación unitaria en el sentido de la carga longitudinal, ¿ya? Bien, voy a llamar lista Brian Máximo Najarro. Presente, profesora. Ok. Profesora, disculpe, por favor, ¿podría agregarme al grupo? La vez pasada también le dije y todavía, parece que no me ha agregado todavía. Ah, disculpe, lo que pasa es que como inicio con la otra clase
La clase de resistencia de materiales 2 es inmediatamente después de la clase de resistencia de materiales 1. ¿Cuál es su apellido, alumno? Najarro, profesora. Najarro Senjo Brian. Najarro. Najarro Asenjo, profesora. Asenjo. Asenjo. A-S-E-N-J-O. Ya, Asenjo. Najarro Asenjo. ¿Su nombre? Brian Máximo. Ya, Brian Máximo. Ya. Ya. Brian Estefano Clausey. Presente, profesora. Carlos Alberto Flores. Presente, profesora. Ok, David Amado Armando Guerrero. Presente, profesora. Ok, Fabián Andrés Ardiles. Ardiles presente, profesora. Ok, Franz Modesto Contreras. Presente, mis buenas tardes. Ok, Israel Bravo Llano. Presente, profesora. Ok, Jaricio Sebastián Huacre. Presente, profesora. Usted recién está viniendo, ¿no? Señor Jaricios. Sí, estoy asistiendo a todas las clases. ¿Sí? No me acuerdo mucho de su apellido, Huacre. Pero de todas maneras, por favor, tienen que asistir, ¿ah? Bueno. Jefferson Paul Encalada. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. John Aldo López Lazo. Presente, profesora. Ok. John Michael Mendoza Olivas. Presente, profesora Mendoza Olivas. Leopoldo Dante Ramos. Presente, ingeniera, buenas tardes. Okay. Luis Fernando Torres. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok. Moche Emmanuel Aguirre. Presente, profesora. Ok. Nayeli Rodríguez Pérez. Presente, profesora. Ok. Nick Fabián. Presente, profesora. Ok. Norville Andrés Ordóñez. Norville Andrés Presente, Ordóñez. profesora Ordóñez. Ok. Patrick Yamil Andrade. Presente, profesora. Ok. Roger Nino Pariona. Roger Nino Pariona. Ok. Joyce Córdoba Macedo. Sí, Macedo, presente, profesora. Ya. ¿Alguien más que no haya mencionado? ¿Alguien más que no haya mencionado? Están todos, ¿no? Bien. Bien, alumnos. Entonces, mañana continuamos, por favor. Voy a tratar de empezar más temprano la clase para poder avanzar y hacer más aplicaciones. ¿Ya? Bien, alumnos, cuídense bastante. Y también ojalá que mañana tengamos tiempo para poder ver